de nuestro ser. Esta es la finalidad y el objetivo por el que estamos aquí, ¿no? Todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones, nuestras sensaciones se centran aquí y ahora, se ubican donde nosotros estamos. Y eso es estar presente. Esto sería meditar, y aprender a meditar desde el punto de vista metodológico o pedagógico, de enseñar una perspectiva, es lo que vamos a aprender, ¿no? Entonces, el objetivo de estar aquí es para que nosotros asimilemos una información que nos sirva de recurso, de herramienta, en realidad, para realizar lo mejor que hay en nosotros, para hacer brillar nuestra luz, como ha dicho el texto, ¿no? En este sentido, le interesa a nuestro ser, a nuestro espíritu. Entonces, aprender a meditar como recurso necesario para el autoconocimiento, que es de lo que se trata, ¿no? Evolucionar, progresar, utilizando una herramienta, la meditación. ¿Está bien? Y si hay algo trascendente para el ser humano y para nosotros los espíritas, porque nos interesamos por estas cuestiones, ¿no? Es el arte del autodescubrimiento. Es como un paso intermedio, ¿no? El arte de aprender a conocerse a uno mismo, de llegar a identificarnos como somos, con las necesidades que tenemos, con los recursos que tenemos. Esta identificación es la que necesitamos hacer, y el proceso será el arte de aprender a conocernos, ¿no? El autodescubrimiento. Entonces hay que entender que en este proceso de autodescubrimiento nosotros somos espíritus, y esto desde un punto de vista de la palabra, del concepto, ¿no? Bueno, sí, somos espíritus, pero es lo que reflejábamos al principio, ¿no? En una lectura que ya decíamos expresaba, ¿no? La esencia real, ¿no? Si nosotros entendemos eso, ya está, hemos conseguido los objetivos. No necesitamos nada más en realidad. Pero qué difícil es establecer eso, en verdad. No se llega a realizar. Entonces nosotros somos espíritus reencarnantes en la tierra, con un trabajo arduo, con un proceso evolutivo en el que vamos tratando de sublimar cada vez más nuestra esencia. Aquellos valores, aquellas potencias que nos caracterizan como espíritus, como hijos de Dios, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar una metodología, ¿no? De alguna forma, ¿no? Un medio para que nos auxilie a conseguir los objetivos, que es educarnos, crecer espiritualmente, ¿no? Reeducarnos espiritualmente. Entonces, el objetivo es sí, ¿no? Aprender a meditar como recurso para el autoconocimiento. No si sea como. Esto es lo que estaba inscrito en el frontispicio del templo de Apolo, en Delfos, y que Sócrates lo vio. Atribuyen a Sócrates, pero no es de Sócrates. Sócrates, cuando llegó allí al templo, vio eso inscrito allí, ¿no? Simplemente que él utilizó esto como proyección de su propia filosofía, ¿no? Conócete a ti mismo. Esta es la cuestión, ¿no? Sigue en realidad ese epígrafe, ¿no? Para conocer a los dioses y al universo, nos dice. Por tanto, aquí ya también refleja en esta idea, esta esencia de la que estamos hablando, que tenemos que descubrir en nosotros. Que nosotros somos un microcosmos, donde todo el macrocosmos, todo el universo está aquí reflejado en nosotros. Es una copia. Nosotros somos una copia del macrocosmos, ¿no? Entonces, es el arte de aprender esto lo que nos permite la meditación. Y métodos, pues hay
Hay tantos caminos como personas existimos en el mundo. No podríamos en realidad reducirlo a un método. Por eso es un arte también, en cierta manera, ¿no? Entonces el autodescubrimiento que decíamos que tenemos que hacer comienza con el estudio de sí. Y el estudio de sí mismo comienza con la autoobservación de sí mismo. ¿Veis el proceso, no? Entonces, bueno, en este sentido nosotros nos convertimos realmente en actores y en espectadores de una realidad que es nuestra propia realización en el mundo y que, como sabemos, los actos, nuestras acciones en el mundo son el resultado de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos puestos en acción. Y entonces tenemos que empezar a ser conscientes de esta realidad, ¿no? Este es el problema. Ahí, ¿no? La imagen siempre miramos y nos creemos que somos más. Otros a la inversa, ¿no? El león también mira, ¿no? Parece que... Entonces, bueno, aquí podemos ver, ¿no? En este engranaje que hemos determinado lo complejo que puede ser llegar a conocerse en realidad. Y es todo un procedimiento, es un proceso que requiere un procedimiento, porque a través de ese procedimiento nosotros vamos a poder realizar este autodescubrimiento, ¿no? Entonces, la conciencia objetiva de nuestros pensamientos, por principio, no la tenemos nunca. Y como no tenemos esta conciencia objetiva, lo que pasa en nosotros es que ocurren las cosas de manera mecánica y tan rápida que no somos conscientes. Entonces nos surgen los sentimientos, nos irrumpen de manera involuntaria y nos llevan a derroteros que nosotros mismos, después de que ha acontecido la situación, vemos y nos alarmamos, ¿no? Nos sorprendemos. O sea, siempre después del hecho es cuando es posible, entre comillas, reflexionar. Y la reflexión que hacemos tampoco es siempre la más adecuada, porque partimos de nuestros estereotipos, de nuestra concepción, de nuestra imagen de nosotros mismos. Si tenemos una imagen de nosotros tal que difiere completamente de nuestra propia realidad, ¿cuál será la consecuencia? ¿Qué podremos conseguir? ¿No? Ahí vemos nuevamente lo complejo que es evolucionar espiritualmente y que requiere de una gran disposición, de una calidad de energía por nuestra parte, ¿no? Para lograr identificarnos, para lograr alcanzar este objetivo que estábamos diciendo, que es la sublimación de nuestro propio espíritu, ¿no? Siempre decíamos, ¿no? Que a veces, todos los días, ¿no? Vamos envueltos o vamos en el correr, ¿no? Del día, en esta dinámica, en las sociedades tan complejas en la que estamos, ¿no? Vamos rápidos, ¿no? No nos paramos ni un instante a sentir nuestras necesidades, simplemente nos atropellan nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos, ¿no? Entonces la meditación nos va a facilitar en realidad llegar a entendernos a nosotros mismos, ¿no? Es sentirnos, y en este caso el arte de que decíamos que la meditar es saber vivir, ¿no? Aprender a vivir siendo lo que somos, un espíritu encarnado con unos objetivos que tenemos que determinar, ¿no? Entonces, para ello tenemos que aprovechar todos los instantes que tenemos en la vida, que son aquellas oportunidades implícitas en nuestra propia necesidad evolutiva y que las circunstancias se presentan de acorde a esta propia necesidad de progreso que tenemos o de evolución. ¿Está bien? Claro, nosotros lo que hacemos primero es tratar de conocer al otro y ahí hacemos el proceso inverso, nos equivocamos. ¿Bien? Y esto es lo que nos dice el Evangelio cuando nos refleja que siempre vemos la paja en el ojo ajeno y
y no vemos la viga en el nuestro, ¿no? Entonces esta es esta cuestión, ¿no? Este detalle. Bueno, el proceso de meditación. Juana de Ángeles en realidad nos impulsa a buscar este autoconocimiento, ¿no? Este proceso que tenemos que descubrirnos con decisión, ¿no? Y esto requiere un gran valor en realidad, ¿no? Porque nosotros vemos y sentimos siempre a partir de una imagen fabricada por nosotros, ¿no? Y que el problema es que desde esta perspectiva, ¿no? Que ayer hablamos un poco de la dualidad de la mente, ¿no? De esta realidad dicotómica en la que se muestra el universo, ¿no? Y que nosotros entonces tenemos ahí esta problemática, ¿no? O esta dificultad en realidad de conocerlo. Y que se puede resumir fácil, ¿no? Decimos, la pereza espiritual, ¿no? Nosotros estamos en un momento en que nos ganan, ¿no? Una serie de condiciones, de tendencias que tenemos innatas en nosotros, que nos estructuran además como seres, ¿no? Y entonces el problema es que nos encontramos como sujetos, objetos de la mecanicidad, del automatismo del diario vivir, ¿no? Es un proceso automático que se establece, ¿no? Y que nosotros siempre respondemos entonces de la misma manera, y tenemos que darnos cuenta de esta cuestión. Bueno, esto en realidad es una providencia divina, porque nos facilita la vida. Si nosotros tuviéramos que ser conscientes de todo en cada momento, sería grave, ¿no? Entonces la providencia divina, para salvaguardarnos, igual que ayer hablábamos de la necesidad del miedo a la muerte como una necesidad para que nosotros preservemos la vida, tenemos la misma cuestión ahora, ¿no? Una providencia para que nosotros, pues, desde el punto de vista de evolución inferior en el que nos encontramos, nos facilite la vida esta forma de automatismo. Pero llega un momento en que nosotros estamos en un grado de conciencia que nos posibilita ser dueños de nuestra vida, conscientes y responsables, ¿no? Y entonces ahí necesitamos salirnos de esta mecanicidad, ¿no? Y esto es ese esfuerzo que decíamos y que requiere, es una labor que requiere gran valor, nos dice Juana de Ángeles, ¿no? Porque nosotros estamos ahí en una circularidad, ¿no? De la que es difícil salir. Somos esclavos de nosotros mismos, de la vida, ¿no? Y esto, nosotros recordamos la película de Matrix, ¿no? La película de Matrix simboliza claramente esta realidad que estamos diciendo, ¿no? Cuando le da a elegir, ¿no? Entre las dos pastillas, para que veamos, tengamos la oportunidad de seguir durmiendo o despertar a la realidad, ¿no? Y esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros, mientras sigamos viviendo como somos, nunca seremos lo que en realidad debemos ser. Luego, el proceso de meditar no es más que una condición íntima que tenemos que buscar de establecer contacto con nosotros mismos en cada momento. Fijas qué cosa. Condición íntima de establecer contacto con nosotros mismos. ¿Cómo puede ser eso, no? Si yo estoy siempre conmigo, ¿no? No partimos de esa premisa, ¿no? Y sin embargo, estamos buscando constantemente fuera necesidades, oportunidades, cosas, recursos, acontecimientos que nos den la tranquilidad, la paz, el equilibrio, ¿no? Entonces va en contra de esto. Nosotros siempre vivimos hacia afuera y hay que hacer la inversa, ¿no? Vivir hacia adentro, empezar a ser conscientes de nuestra vida, de nosotros mismos. Y en este sentido empezaremos a reconocernos, empezaremos a aceptarnos a nosotros mismos y empezaremos a amarnos, que es una gran necesidad que tenemos. No sabemos amar.
otro problema que hay. Pero esto es otra cuestión, ¿no? ¿Qué es meditar? Meditar es ser intencional. A nosotros nos ha venido estas enseñanzas, estos ejercicios, la concepción que hay es que vienen desde Oriente. Esto es así en parte, ¿no? Porque en realidad la antigüedad griega ya estaban estas cuestiones también, en un nivel que habría que aclarar en ese momento, ¿no? Pero bueno, la concepción típica que hay es que la enseñanza viene de Oriente, ¿no? Con el arreglo a la meditación, por ejemplo con el yoga, ¿no? Otro tipo de disciplinas que nos inducen a la meditación, a la conciencia corporal, ¿no? Que nos tratan de aportar, ¿no? El método para lograr este autoencuentro que decíamos, ¿no? Pero es una alternativa, necesariamente no tiene que ser así, ¿no? Entonces, meditar para nosotros, nos hemos puesto ahí una distinción, ¿no? La meditación como procedimiento, como esa serie de técnicas, que podemos decir el yoga, el tai chi, cualquier otra disciplina, y como proceso, que es esa condición íntima que decíamos de estar constantemente en contacto consigo mismo, ¿no? Entonces es más complejo, y es otra guía, ¿no? No tiene que ver con hacer algo determinado en sí, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco entonces este desarrollo. Entonces nosotros vamos a lograr el autodescubrimiento, como hemos dicho, a través de la autoobservación. Y esa es la manera de llegar a entendernos, a conocernos, a través de la observación. En la medida en que yo me observo, voy a poder descubrir aspectos de mí que hasta ahora no estaban conscientes, no estaban presentes. Y ahí este proceso, esta elaboración de nosotros mismos, va a llegar, nos va a dar entonces la posibilidad de autoconocernos, de llegar a saber hacer lo que somos, ¿no? Meditar es ser. Ya hasta la cámara está asustada. Meditar es ser como un niño. Ser como un niño. El niño está limpio de corazón. También hablamos ayer un poco de eso, ¿no? De esa necesidad. Está en permanente meditación porque está en constante contacto consigo mismo. El niño desde que nace, ¿no? que ya desde que nace empiezan los condicionamientos. Él está en su ser, simplemente es, no tiene más intenciones, ¿no? Él solamente se limita a ser, ¿no? Y vive en conciencia. Entonces, esto es meditar, ¿no? Ser intencional. Bueno. La meditación es un estado de conciencia, en este sentido, ¿no? Viene un poco la rememoración, ¿no? De estas corrientes que decíamos orientales, pero no es así, ¿eh? Siempre en Occidente ha habido esta posibilidad igual, desde otro tenor, pero ha estado, ¿no? Y el concepto de contemplación no es sino esto. Y los auténticos místicos, vamos a decir, en la Edad Media, aquí, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, ¿no? Entraban por la oración en estados meditativos. En realidad era una meditación que hacían, ¿no? Es decir, era un estado de conciencia, de estar despierto, ¿no? En realidad, de buscar ese estar presentes, estar en el ser, y no en el ego, en el yo, en la personalidad que es en la que vamos continuamente sumergidos y expresándonos a través de ello, sin posibilidad de darnos cuenta de esta realidad misma. Y esto es estar dormidos, ¿no? Entonces, bueno, hay un cuento, ¿no? Le preguntaron a Buda, estaba ahí meditando, ¿no? Y fue un señor así muy arrogante, ¿no? Y le preguntó, bueno, usted que medita tanto, ¿no? Y que controla su mente, ¿nos puede decir qué es la mente?
Y el Buda entonces dijo, bueno, ven esta habitación tan grande, tan espaciosa. Imagínense que aquí sueltan 100 monos en esta habitación. Y yo le pregunto, aquel mono de ahí, ¿para dónde va a saltar? Entonces el hombre contesta, bueno, eso es imposible, ¿no? Saberlo. Además, con tantos monos aquí, ¿cómo va? No pueden ni saltar, ¿no? No vemos ni... cuando salte uno van a saltar todos, ¿no? Esto sería una locura determinada. Dice, pues eso es la mente. Cada mono que hay aquí es un pensamiento que nosotros tenemos. Y cada mono que no sabemos hacia dónde va a saltar son nuestros pensamientos descontrolados en nuestra mente, ¿no? Que nosotros no sabemos dominar, ¿no? Y el objetivo, entonces, es ese, ¿no? Le pregunta, o sigue indagando, ¿no? Sobre cómo poder controlar entonces los pensamientos, ¿no? Esto no se puede hacer en realidad, porque incluso los pensamientos no son nuestros. Nuestros pensamientos es un complejo también, es un proceso que es resultado de todos esos yoes elaborados, ¿no? Construidos a lo largo de nuestras existencias, producto de hábitos, de mecanismos que se empiezan a establecer desde las sensaciones, los instintos, ¿no? A llegar a hábitos igualmente emocionales y mentales, ¿no? Y entonces todo este conjunto, ¿no? Determina un conjunto de procedimientos de orden psíquico que es lo que a nosotros actúa de manera automática para la vida, para el diario acontecer, como decíamos, ¿no? Que nos facilita el hecho de vivir, ¿no? El que vayamos automatizando las cosas, ¿no? De hecho es lo que, bueno, esto pasa, nosotros empezamos a aprender a conducir, por ejemplo, y al principio, ¿no? Tenemos un caos, ¿no? Que si el volante, que si tengo que meter, se me va esto y esto es aquello, ¿no? Al final se automatiza aquello, se mecaniza en nosotros, ya no tenemos que necesidad de pensar nada. Metemos, reducimos, cogemos la marcha, ¿no? Entonces es esto, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Entonces te pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos tener entonces una noción de nuestro yo, ¿no? De conocernos realmente, de saber qué es la mente? Porque si tenemos este problema, ¿no? Que no sabemos el control de los pensamientos, de hecho los pensamientos no son nuestros, y yo me atrevería a decir más, la mente no es nuestra siquiera, ¿no? Esto es más complicado y habría que entenderlo en el sentido que estábamos diciendo, ¿no? De esa dualidad de la mente frente a la conciencia, frente al espíritu, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, te pregunta, ¿cómo se podría en realidad llegar a entender la mente? No hay manera, ¿no? Y dice, sí, hay una forma, siendo un solo pensamiento, ¿no? Y no múltiples yoes que se presentan en este proceso que hemos dicho, ¿no? Este procedimiento psíquico, ¿no? Que va surgiendo a lo largo de todas nuestras experiencias, ¿no? De vida. Y entonces, al final, ¿no? Vemos que es complejo, ¿no? Es muy difícil adquirir la evolución espiritual, ¿no? No es una cosa banal. Fácil es la inmediatez, fácil es el vicio, la pasión, ¿no? La vida que tenemos de simplemente, ¿no? de dejarnos llevar por nuestras propias pasiones, ¿no? por nuestras emociones, ¿no? Entonces es un trabajo difícil, ¿no? Y arduo el aprender a dirigir nuestra mente, nuestros actos, ¿no? Que estén llenos de paz. Y si fuera fácil conseguir la paz, ¿no? Todos estaríamos en eso, ¿no? Entonces, bueno, vemos que ahí hay una dificultad, ¿no? El hombre se quedó ahí más o menos conforme, ¿no? Se fue y Buda siguió meditando, ¿no? Dice. Entonces, el estado de conciencia despierta es el estar conscientes de nuestro yo, aquí y ahora, estar presentes, ¿no? ¿Estáis presentes en vuestro yo? ¿Estáis meditando ahora? Ahora
podríamos estar meditando, ¿no? Meditando, ¿qué es? Hemos dicho que es estar presentes. ¿Saben lo que está ocurriendo ahora mismo en ustedes? La sensación física que tienen, los sentimientos, los pensamientos que han transcurrido desde el tiempo en que estamos hablando. Esto sería estar presente, tener, ¿no?, el estado de conciencia despierto. Pero no es así, ¿verdad? Ahora que hacemos un poco hincapié en ello, nos damos cuenta de que en realidad no hemos sido conscientes de esas reacciones que han habido en nosotros, de esos sentimientos, de los pensamientos, ¿no? Entonces eso es estar dormido, ¿no? Entonces, meditar es estar presente, es estar aquí y ahora, y esto, la única opción que tenemos, ¿no?, para ello, la vamos a ver ahora, ¿no?, es el tema de las sensaciones, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro cuerpo, y es a través de esta conciencia en el cuerpo que nosotros no vamos a reaccionar tanto, no vamos a pensar de manera descontrolada, ¿no? Y esto es meditar, en realidad. Que no haya escapes, que no hayan huidas, que no hayan huidas mentales, emocionales, ¿no?, sentimentalismo, que hablamos mucho, ¿no?, muchas veces, y nos quedamos ahí, ¿no?, en estas cuestiones, y pensamos que esto es más es superior, ¿no? Y esto lo pensamos cuando entendemos que si somos muy emotivos, ¿no?, si somos muy vehementes al decir algo o tal, tenemos más fuerza, ¿no?, y llegamos a la otra persona. Y esto no es así, ¿no? Simplemente despertamos emociones banales, ¿no?, superfluas, ¿no? Se dice, ponemos aquí esta foto, porque se dice que el Maestro Jesús, quien oía cuando estaba con él, ¿no?, quien escuchaba las palabras, que eran palabras que se desgranaban una a una, ¿no?, que las decía con profundidad, con suavidad, ¿no?, con templanza, penetraba en realidad en la esencia, en la intimidad del propio ser, del espíritu que se encontraba ante él, ¿no? Y no despertaba de ninguna manera esas emociones que decimos, ¿no?, superfluas, propias del acontecer, ¿no?, de la mecanicidad del día a día, como decimos, en este proceso en el que nosotros estamos sumergidos, ¿no?, sino que él despertaba el verdadero sentimiento, ¿no?, que estaba en ese ser que se presentaba a él, ¿no?, en ese espíritu. Entonces debemos dirigirnos siempre a lo íntimo de cada ser, empezando por nosotros mismos, como hemos dicho. Porque si estoy presente, estoy ahora aquí y ahora presente en mí, siendo consciente de todo lo que está sucediendo en mí, no hay ni pasado, ¿no? El pasado solamente es un referente para nosotros, ¿no? No existe en realidad. Y el futuro es algo que no ha llegado, estamos esperando todavía, ¿no? Y de ahí la esperanza, el reino que nos prometió Jesús, ¿no? Pero simplemente es un impulso, ¿no?, un atisbo que tenemos en nosotros para. Entonces, hay que saber, ¿no?, que mucho pasado, estar mucho en recordar, en revivir experiencias pasadas, es cargarnos de culpa, no es otra cosa. Y mucho futuro es esperar, pensar mucho en el mañana, ¿qué va a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿No? Todo esto simplemente es ansiedad, atribulación continua. No hay otra realidad, y por poco que la observemos vamos a verlo, ¿verdad? Entonces, el pasado es la mente retirada, el futuro es fantasía e imaginación. ¿Qué nos queda? El presente, solamente, ¿no? Y nosotros pensamos que tenemos realmente las cosas, ¿no?, que tenemos objetos, que tenemos títulos, que tenemos personas, que tenemos, ¿no?, nuestra casa, el coche, todo lo que queramos. En realidad eso
¿Lo poseemos o nos posee a nosotros? En realidad, lo único que podemos poseer es esto aquí y ahora, el momento de estar presente, de ser realmente, de vivir, ¿no? Y de saber vivir, ¿no? Del buen vivir. Entonces, no poseemos nada en realidad. Y como ese instante solamente lo que tenemos, este instante, además, Kierkegaard, un pensador existencialista, ¿no?, que ha vivido esto, nos dijo que ese momento es único e irrepetible. Y es lo que verdaderamente tenemos, ¿no? Entonces, aunque cada día, ¿no?, se presente de la misma manera que estamos acostumbrados a decir, ¿no?, sobre la rutina, ¿no?, siempre es lo mismo, ¿no?, que es rutinario y tal. En realidad, si somos capaces de estar presentes, de ser, de tener ese momento y de vivirlo desde la conciencia despierta, como hemos dicho, nosotros ahí vamos a darnos cuenta, en realidad, de lo que somos, ¿no? Vamos a despertar, y vamos a despertar al buen vivir, porque nada de lo que nosotros hagamos día a día es igual, siempre es nuevo, siempre es un acontecimiento, y si lo vivimos desde el ser y no desde la mente condicionada, como estábamos diciendo, va a darse de una manera distinta completamente. Es un instante nuevo, ha dejado de ser, ¿no? Entonces, eso va a hacer que nosotros, este buen vivir, ¿no?, nos dé la posibilidad de mejorarnos y de alcanzar entonces la capacidad de ser auténticos, de ser espíritus, ¿no?, conciencia que gobierna y dirige nuestra vida, ¿no?, como en realidad debería de ser, ¿no? Hemos dicho que es muy complejo, ¿no? Generalmente decimos igualmente estos tópicos, ¿no?, de que tenemos que pararnos, tengo que meditar un poco, tengo que parar la mente, ¿no? Estoy muy atribulado, estoy ajetreado, ¿no? Este es el intranquilo, ¿no?, la propia necesidad de la vida, la propia rapidez, ¿no?, como vamos, ¿no?, en este mundo materialista, consumista, ¿no? Y no es que no lo hagamos, ¿no?, lo podemos hacer, pero hay un problema, ¿no?, que es lo mismo que estábamos diciendo hasta ahora. Cuando nosotros nos ponemos con este pensamiento, automáticamente nos saltan el mundo, más pensamientos, ¿no? Y somos incapaces entonces de pararnos ahí, en ese instante, para en realidad, ¿no?, observarnos, ¿no?, tomar conciencia de nosotros, entrar en contacto con nuestra esencia, con nuestro ser, ¿no? Esto es igual, propio de la mecanicidad, de este mecanismo, ¿no?, de este automatismo que tenemos por ser sujetos-objetos, ¿no?, del diario acontecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observarnos. La única cuestión que nos puede hacer salir de esta mecanicidad es observar nuestras sensaciones. Es el cuerpo, en realidad, el que nos hace presentes, el que nos mantiene. No son los sentimientos ni los pensamientos, nada de eso. Solo el cuerpo, la sensación, es la que nos hace, en realidad, estar presentes, simplemente, estar presentes. Porque la sensación es lo que marca el ahora, ¿no? Y esto a lo mejor está presente en ese instante, ¿no?, en el que nosotros necesitamos observar o sentir algo. Hay una imagen, ¿no?, que nosotros siempre recurrimos a ella, ¿no?, y es que cuando pensamos que estamos conscientes, ¿no?, de nuestra realidad, ahora vuelvo a decir, si estáis presentes, no estamos, ¿no?, ya hemos perdido la conciencia en nuestro cuerpo, ya estamos otra vez, ¿no? Si quien tiene una capacidad de atención fuerte puede estar siguiendo la conversación, ¿no? Pero si no, ya están surgiendo otros pensamientos, se han ido. Pero sobre todo no tengo conciencia del cuerpo, de las reacciones que tengo, de las sensaciones, de las emociones que me surgen, de
el sentimiento que aparece, ¿no? Entonces no estamos cosidos. ¿Cuándo podemos hacer esto? Cuando vamos andando por el monte, por la naturaleza, por ahí, y vamos por un borde en el que hay un precipicio, está el abismo abajo. Y es una filita, tenemos que ir pie por delante y tal. Como perdamos un poco el equilibrio y nos caigamos, nos vamos al abismo. Ese momento que nosotros vamos por ahí, ese momento estamos presentes. Imaginarse, ponerse en situación, ¿a que sí, no? Que se despiertan todas las sensaciones, todos los sentidos están ahí, ¿no? Ese es el único momento en situaciones de gravedad, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que saber, ¿no? Controlar nosotros, empezar a dominar, ¿no? Entonces, podemos hacer el ejercicio fácilmente, ¿no? Dirigir la atención hacia adentro, hacia nuestro cuerpo, ¿no? Sentir el cuerpo ahora mismo ahí donde estáis sentados, sentir, ya, y hacerse una fotografía de ese momento, ¿no? De sentir el cuerpo, de sentirse física y mentalmente aquí ahora, ¿no? Y hacer una fotografía. Y eso ya, ¿no? Si nosotros ahora preguntamos, ¿no? ¿Qué he sentido? ¿Qué habéis sentido? Fijaros, ya estamos en el pasado. Y ahora mismo yo puedo decir, bueno, con intención, ¿no? Con voluntad, decir, bueno, he sentido esto, ¿no? Pero esto que estamos diciendo que hemos sentido, el cuerpo ahora mismo está sintiendo otras cosas. ¿Por qué está aconteciendo ahora? En el presente, ¿no? Fijarse, esta es la cuestión, ¿no? Lo difícil que es este proceso, ¿no? Entonces, el instante, ¿no? Para registrar la sensación corporal sin crítica de ninguna clase, simplemente tenemos que estar presentes en ese momento. Y si nosotros hemos sido capaces de hacer esa instantánea, esa fotografía ahí, y sentir ese momento, es meditar, ¿no? Estar presente. Entonces, ¿lo han observado? ¿Han hecho esto? ¿Lo habéis observado? En ese momento, si se ha hecho bien, no tenía que haber pensamientos. ¿Lo había? ¿O no han sido conscientes de ello? ¿O lo había? Eso es. Entonces, estar dormidos, no estar despiertos. En realidad, no hemos observado bien. No hemos sido capaces de traer nuestro ser aquí ahora, para que viva la experiencia. Y esto es lo único que nos daría esta posibilidad de empezar a abrir el proceso a través de la autoobservación, ¿no? Para el descubrimiento de nosotros y el autoconocimiento. Entonces el objetivo, como hemos dicho, de la meditación es el autodescubrimiento. Pero tenemos que tener una serie de mecanismos de ejercicios, ¿no? Que era el método que decíamos que está abierto, ¿no? Porque hemos dicho que hay tantos caminos como personas abiertas, ¿no? Pero la cuestión es reconocer quién soy. Y sería tanto quién soy como qué soy, por ejemplo. Es una pregunta así, ¿no? Si nosotros pensamos quién soy, estamos pensando con la mente condicionada. No somos. Estamos en el no ser. Porque el ser no se pregunta eso. El ser de ninguna manera se va a preguntar eso. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué? Eso se lo pregunta la mente. El ego, la personalidad encarnada, que no soy yo. Y esto ya es una locura. ¿Cómo? ¿Qué voy a ser yo si...? ¿Estamos entendiendo el proceso? Es una complejidad, pero no es ninguna locura. Es fácil, simplemente sabiendo, ¿no? Que nosotros a veces entramos en contradicciones, deseamos una cosa, queremos la otra, vamos a tal. Ahí se ve esa dicotomía esquizofrénica, porque en cierta manera nos separa, es dual, queremos esto pero no queremos aquello, ¿no? Vamos a hacer aquello, pero es que nos duele el corazón si vamos que no sé qué. Esto es esquizofrenia, dualidad. Y tenemos que ser uno,
unidad. La conciencia despierta es el ser en nosotros que se manifiesta. Y saber que si nosotros somos espíritus que preexisten a este cuerpo ¿qué es? Es un vehículo de manifestación simplemente, el que se da a través de un personaje que actúa, pero que está o debe estar a las órdenes del cochero, del señor, que en realidad es el amo de este vehículo, o de estos vehículos, porque en realidad son varios. Entonces, esta es, ¿no?, la conciencia, la diferencia de la conciencia frente al yo, frente a la mente dual que decíamos, ¿no? Es esta diferencia que la psicología profunda la toca hoy, ¿no? La diferencia entre el ego y el self, concepto alemán de sí mismo. Ya nos dice que tenemos dos yoes. No hay ninguna locura. Y el espiritismo trasciende esto y explica mejor todavía ese engranaje que hay ahí, ese procedimiento que somos nosotros mismos, ¿no?, con nuestros vehículos. Esto está desde Platón, ¿no? Él, en uno de los diálogos, habla de un carro guiado por unos caballos, uno blanco, uno negro, con unas riendas, va el cochero llevando eso y hay un señor que va detrás, ¿no? Él está describiendo nuestra realidad espiritual, ¿no? Ya Platón, 2500 años. Bueno, ¿qué pasa? Que nosotros vamos en este coche, vamos llevando, somos los conductores y a veces no sabemos ni el paisaje que va pasando cuando nosotros vamos andando. Somos nosotros, entonces, los conductores. No somos, ¿no? O esta mecanicidad, este ser sujeto-objeto, ¿no?, de la mecanicidad que es propia de un proceso complejo en el que va inmerso, ¿no?, en este perímetro evolutivo el propio espíritu, en el que va adquiriendo las experiencias o va sublimando sus potencias y facultades a través de esta propia vida, de la vida, que es automática o empieza desde un principio de forma automática para facilitar la pervivencia misma, ¿no?, para facilitarnos la vida, ¿no? Pero llega un momento que, como los niños, ¿no?, cuando somos adultos, ya no nos creemos los cuentos, o ya no hacemos las mismas cosas, o no queremos seguir así, o ya nos planteamos otras cosas. Entonces es este momento, ¿no?, de estar dormidos o de estar despiertos, ¿no? Entonces hay que ver si estamos despiertos, ¿no? Y la manera es registrando las sensaciones. No son los pensamientos, no son los sentimientos, de ninguna manera, ¿no? Entonces, el objetivo de esta meditación que nosotros dijimos al comienzo, que es el autodescubrimiento, es saber que en este reconocimiento, ¿no?, somos espíritus cargados de un pasado, que traemos tendencias establecidas en nuestro propio peregrinar, en nuestra propia proceso de desarrollo como espíritus, estamos hablando, que reencarnamos en sucesivas vidas y que traemos tendencias que están automatizadas en nosotros, hábitos que se han establecido desde el propio mecanismo de la irritación que se comenzó en la propia planta, desarrollando la sensibilidad para pasar, ¿no?, a la sensación y de ahí a la emoción, a los sentimientos, ¿no?, a la emoción que hace de puente entre los sentimientos y el pensamiento, y que todo esto se hace de manera automática en el ser por la propia vida, que nosotros lo mantenemos como tendencias de forma estructural en nosotros, en el ser, y que en la medida entonces que vamos viviendo, ¿no?, esto lo traemos, lo hacemos, se expresa en nuestra vida, pero se expresa en la propia mecanicidad, ¿no?, que hacemos, ¿no? Constituye un núcleo de contenidos psíquicos, de procedimientos psíquicos que de manera automática se dan en nosotros y que son pensamientos, sentimientos y emociones. Y que partimos entonces ¿de qué? De reacciones. No actuamos de ninguna manera, nunca. Porque de ninguna manera somos
conscientes de los pensamientos que tenemos. ¿Entendéis? Entonces, irrumpen en nuestra vida todas estas tendencias, en realidad, ¿no? Todas estas experiencias que van acumuladas a lo largo del tiempo y que se reflejan en nuestra personalidad hoy, aquí, y que nos empujan entonces a ser. ¿Pero a ser qué? Lo que no somos, ¿no? Y esto es, no lo digo yo, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es ser, entonces, consciente, ¿no? Empezar a sujetar las riendas, ¿no?, de nuestra vida. Estar presentes, ¿no?, encauzar nuestra voluntad en realidad, ¿no?, realizar este camino de forma consciente y responsable, ¿ya?, ¿no?, a dirigir nuestra vida en realidad. Y ahí edificando nuestras pasiones, tornando entonces nuestros vicios en virtudes y empezar a hacer todo este proceso de enriquecimiento moral, espiritual, que tenemos que realizar, ¿no?, para construir nuestro verdadero ser. Nosotros estamos aquí trabajando para un Señor, no estamos para otra cosa. ¿Y quién será ese Señor? Es complejo, porque el Señor es mi espíritu, en realidad. Y mi espíritu trabaja para otro Señor, ¿no? Que no vamos a entrar ahí porque es más complejo. Nosotros nos tenemos que quedar en aprender a construir un verdadero ser espiritual, que somos nosotros, pero que se presenta en esta dicotomía, porque hay manifestación de esa conciencia, que es el espíritu, que se da en la mente, que es un vehículo de manifestación del espíritu, ¿está bien? Y que se expresa a través de un cuerpo, que simplemente es una copia del modelo organizador biológico, que es el cuerpo del espíritu, a través del cual él comanda por la voluntad y el pensamiento la vida, ¿no? Nosotros actuamos con las manos. Para el espíritu, las manos son el pensamiento y la voluntad, ¿no? Y este engranaje se pone en marcha, ¿no? Por eso la necesidad del autodescubrimiento. Es necesario entender este mecanismo, esta realidad de nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso el autodescubrimiento. Y saber entonces que somos espíritus transhumantes, viajeros del tiempo, y que vamos realizando, ¿no?, a través de este periplo evolutivo, ¿no?, nuestra propia realización. Y que depende de nosotros, es que nuestra vida sea feliz o sea desgraciada, esté llena de alegría o esté llena de dolor y sufrimiento. No depende de nadie más. No está fuera. No hay una suerte de conjuro en el que ha tocado, ni hay un Señor aquí que se dice Creador, Dios, que está allí diciendo que uno sufra u otro no sufra. O que tengamos, ¿no?, determinadas experiencias que esto es un contrasentido. Y con la charla de ayer de Lucimar, ¿no?, veíamos que contradice atributos esenciales, entonces ya no puede ser Dios en realidad esa existencia no claro, ¿no? Entonces tenemos que entender, ¿no?, que nosotros estamos haciendo nuestra propia vida, nos elaboramos, ¿no?, a través de un proceso de crecimiento y de desarrollo en el que concurren una serie de circunstancias que nosotros elegimos porque somos conscientes, tenemos libre albedrío y que determinamos entonces. Tenemos que aprender a discernir qué nos interesa, qué nos conviene para mi vida. Esto es bueno para mí, ¿no? Una pregunta esencial en la meditación, ¿no? Entonces, ser conscientes de esto, ¿no?, para que nosotros podamos redireccionar la vida y no contribuyamos más de ninguna manera, ¿no?, a perpetuarnos en el error, que es como un círculo cerrado, ¿no?, en el que nosotros por automatismo entramos ahí y ya casi no salimos, nos cuesta mucho trabajo, siempre repitiendo los mismos patrones, porque es automático, se presenta y nosotros, ¡ay, otra vez, no quiero!
proponte algo. Automáticamente, esto pasa, es una cosa ridícula, ¿no? Pero pasa, todos los veranos nos ponemos a hacer gimnasia, a hacer dietas para reducir el tiempo, ¿no? O en el año nuevo, ¿no? Vamos a hacer propósitos, este año voy a hacer no sé qué, no sé cuánto. Llega el año, se ha pasado y no hemos hecho nada, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Un poco. Y ser conscientes de esto, ¿no? Para salir de ese proceso, ¿no? Y dejar de autodestruirnos, ¿no? Porque destruimos hogares, destruimos familias con actos equivocados, por no tener instantes de reflexión simplemente, ¿no? Por no detenernos y decir, ¿por qué hago esto? ¿O qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Es una pregunta trascendental en la meditación, ¿no? ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Verdaderamente esto es lo que quiero? ¿O se debe simplemente que estoy lleno, ¿no? de un egotismo que para nada satisface mis expectativas y estoy ahí siempre repitiendo los mismos patrones? ¿No? Esta es la cuestión. Meditar mejora la atención, porque aprendemos a controlar y a dirigir nuestra mente, ¿no? Nuestros sentimientos. Y aprendemos en ese proceso a relajarnos, a relajar el cuerpo, a relajar la mente y sobre todo las emociones, ¿no? Entonces, es el hábito de interiorizar. Vemos que los hábitos no son malos, en realidad son útiles para la vida, pero tenemos que hacerlos útiles, tenemos que en realidad sean útiles, que nos sirvan para nuestro propósito, ¿no? Entonces es el hábito de la interiorización, ¿no? Muchas veces nos decimos, me duele esta parte de la espalda, estoy aquí con este dolor, ¿no? Es una tensión muscular, una tensión física producida por una tensión emocional, ¿no? Y no somos conscientes. En nosotros la tensión física viene producida por una sobrecarga física. Si no ha habido eso, la tensión no es física, es psíquica. Y entonces eso ahí tiene que ver con nuestra emoción. De no ser conscientes de las emociones que vivimos y de dejarlas estancadas, generando, porque la emoción es una energía, generando una perturbación entonces en el equilibrio psicofísico. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de estas situaciones o cómo salir, ¿no? de ese trastorno, ¿no? en el que la propia mecanicidad de la vida nos mete, como hemos dicho? Esto es lo complejo, esto es lo que estamos diciendo y esto es lo que hemos dicho cuando decíamos que hay que ser una sola persona. Y si nosotros logramos eso, ¿no? que desaparezcan los 99 monos y se quede un solo, un yo y no múltiples yo, ahí es cuando vamos a quedándonos en nosotros mismos, ser conscientes de las situaciones, de lo que pasa, de lo que acontece, ¿no? Muy complejo. Aprender a interiorizarnos, ¿no? Juana de Ángeles nos dice en El hombre integral que cuanto más aprendemos, o aprende el hombre, ¿no? a interiorizarse y hace más continuo este procedimiento, más se aparta del mal del mundo y más rápido aprende a evolucionar. Entonces, vemos que interiorizarse no requiere en realidad enclaustrarnos en ningún sitio. Esto se hace en el día a día. Debemos hacerlo en el día a día, ¿no? Podemos estar en el ruido de la calle, podemos estar en cualquier situación, ¿no? Y tenemos que saber hacer ese estado, lograr, ¿no? Ese pararse un momento, integrarse, entrar en conciencia, ¿no? En contacto con nosotros mismos, con nuestro ser, como estábamos diciendo. Y este es el reto que tenemos por delante, ¿no? Hay muchas corrientes, igualmente, de esoterismo que promulgan estas cuestiones, ¿no? Y Pesky y Gurdjieff, unos psicólogos ahí que dieron inicio también a la psicología profunda, hablan del cuarto camino, que están hablando de este hombre, que es el que tiene que realizarse en el diario vivir, siendo consciente, despertando la conciencia, porque estamos dormidos. Y esto es un procedimiento igual fisiológico nuestro, ¿no?
que da distintas etapas y ellos hacen un análisis increíble, ¿no? Psicológico de esta cuestión, ¿no? Pero esto se resume fácil, de manera más fácil todavía, lo tenemos en el Evangelio de Jesús. Cuando Jesús nos dice que tenemos que estar en este mundo sin ser del mundo. Es lo mismo. Estaba ahí, ¿no? Esta conciencia de estar aquí, pero no ser de aquí, significa ser y presencia como espíritu reencarnante, que tenemos un objetivo y que hay un mecanismo complejo, que es el que hemos ido un poco desgranando, en el que tenemos que ser conscientes para lograr entonces intervenir, direccionar nuestra vida con responsabilidad y conciencia y lograr aquellos propósitos que no son sino nuestro propio crecimiento espiritual, evolucionar espiritualmente, ¿no? Que para nada es fácil, ¿no? Ya hemos visto lo complejo que puede ser, ¿no? Y puede llegar a ser. Y esto lo observamos día a día, ¿no? Nosotros a veces decimos sobre este comportamiento, ¿no? Que nos dejamos manipular por cosas, por personas, ¿no? Y ahí esto sucede porque no estamos atentos en realidad a lo que queremos y nos dejamos esos yoes pasivos que nada más que quieren la comodidad, que le resuelvan las cosas, los problemas y no nos implicamos en realidad, ¿no? En nuestro propio proceso. Y esto es volver a vivir desde el yo, desde la mente dual y no desde el ser, desde la conciencia o el espíritu, que es nuestra esencia, ¿no? Entonces la consecuencia de este proceso consciente de autoobservación es una sintonía en realidad que nos lleva a una armonización interior, ¿no? La palabra armonía refleja un poco la propia palabra, la grandeza, ¿no? De esa conquista, porque hasta la propia palabra tiene musicalidad, parece, ¿no? Armonía, ¿no? Es una palabra que nada más que mencionarla te da tranquilidad, ¿no? Parece. Armonía. ¿Tenemos armonía en nuestra vida? Hay que plantearse ¿qué es la armonía? Esto es una pregunta para meditar, ¿no? ¿Hay armonía en mi vida? Y que no conteste el yo que no es, porque nos vamos a autoengañar, porque partimos de una imagen nuestra, producto de todo este proceso complejo que hemos hablado, ¿no? Y también la meditación nos enseña a visualizar, ¿no? Aprendemos a reconocer imágenes, a construir nuestras propias imágenes, porque tenemos la imaginación, y también nos son inducidas diariamente, negativas y positivas. Diariamente la televisión induce negativamente con imágenes y nos inducen a hacer, a comprar, a actuar, a tener comportamientos, nos manipulan constantemente y no somos conscientes, ¿no? Pero estamos hablando desde la perspectiva de la meditación, entonces imágenes, ¿no? Positivas que nos guíen para entrar en estados de conciencia tranquila, ¿no? De lograr esa armonía, ¿no? Entonces, ¿sobre qué podemos meditar, ¿no? Estamos diciendo que la metodología es variada, ¿no? Es el arte de la meditación, es cada una persona puede desarrollarla o podría desarrollarla de una manera determinada, ¿no? Pero hay que partir de una base fundamental, que es que no tenemos control de nuestros pensamientos. Esto es necesario, ¿no? Nuestra mente deambula, está para allá, para acá, pues continuamente saltando ahí los monos, como decíamos, y que nos impide registrar las sensaciones, ser conscientes, ¿no? De manera interna de nuestra propia realidad, ¿no? De nuestro propio proceso. Y esto pasa porque no tenemos esos instantes de parar, ¿no? No somos disciplinados, no sabemos hacer, o si sabemos, como hemos dicho al principio, nada más que digo, bueno, tengo necesidad de pararme, voy a meditar, tengo que descargarme esta tensión que tengo, esta inquietud, ¿no? Automáticamente nos ponemos
pero automáticamente por el hecho de pensar eso empieza la mente a funcionar y a generar pensamientos constantemente, no para. Y estamos ahí cerrados con los ojos y el pensamiento, ¿cómo hacer esto? ¿Qué? ¿No? Y es un ruido constante. No somos capaces de apagar ese ruido. Un ruido mental ahí constante, no sabemos ni que son pensamientos. No tenemos conciencia ni que son pensamientos, es un ruido. Nuestra mente pensando. ¿Pero pensando qué? ¿Quién piensa? ¿No? Esta es la dificultad, ¿no? Nosotros podemos meditar sobre todo, ¿no? Sobre todo, sobre la vida, problemas, sobre quién soy, sobre qué soy, en realidad, como hemos dicho, sobre la propia meditación, sobre la armonía, como decíamos, ¿no? Bueno, Juana de Ángeles nos ofrece un método excelente para meditar, que es la reflexión. Y ella habla de la reflexión analítica, ¿no? A través de una concentración analítica. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto de concentración analítica? Pues debemos encontrar la manera, a través de una concentración adecuada, y esto parece fácil, nos concentramos también, pero tiene una necesidad de atención, una calidad de energía que decíamos al principio, ¿no? Para hacer esto, de identificar mis errores, mis defectos. Entonces, después que yo tengo esta concentración, que puedo identificar esto, después pasaré a analizar, ¿no? Reflexivamente sobre ellos para ver, ¿no? Cuáles son las posibilidades que tengo para resolverlos, para superarlos, ¿no? Qué es necesario para afrontar aquella situación, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opciones tenemos? Y esto lo habría que hacer, o lo teníamos que hacer todos los días, porque requiere de adquirir el hábito, ¿no? Se tiene que establecer en nosotros. Entonces, haciendo todos los días llegaremos a tener una apreciación justa de nosotros, objetiva, no viciada por la mente condicionada, como estábamos diciendo. Y entonces, con el tiempo, manteniendo la perseverancia en ese trabajo, ¿no? Nosotros lograremos una meditación reflexiva a través de la concentración analítica que nos propone ella, ¿no? Esto es trabajar la mente, porque no la tenemos educada, ya vemos que está siempre descontrolados los pensamientos, va por libre, ¿no? Y nosotros tenemos que contemplar entonces esta realidad, los fallos y analizarlos, ¿no? Es necesario, antes de hacer esa concentración, hemos dicho, lo básico es observación de sí mismo, observación de sí. No podemos autodescubrirnos directamente, tenemos que hacer una fase intermedia, autoobservarnos. Autoobservarnos es eso, hemos dicho antes, observarse física y mentalmente. Estamos aquí ahora, ¿no? Presente. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuáles son las emociones? ¿Qué sentimientos pasan? ¿Qué pensamientos me han generado? ¿No? Observarse conscientemente, ¿no? Entonces esta fase primaria, ¿no? De autoobservación es la que nos podrá llevar, ¿no? A esa concentración analítica posteriormente, para identificar realmente, sin crítica, el defecto, el fallo, el problema, sea lo que sea, ¿no? Que se presente en nosotros, ¿no? Entonces ver lo que acontece en realidad en nosotros y ahí fuera, y ver la relación que hay entre eso y nosotros. Entonces, cuando nosotros hemos hecho este proceso, ¿no? Que exige atención y conciencia, entonces vamos a poder pasar, ¿no? O seguir, ¿no? En este proceso de, una vez que hemos identificado lo que tenemos que comprender, ¿no? Y entender en nosotros el error o el defecto, ¿no? Aquello que nos caracteriza, un comportamiento determinado siempre, ¿no? Que nos sucede algo, ¿no? Entonces identificamos esto por la observación y después pasamos entonces al análisis, ¿no? A esa concentración analítica de la que hablo, para entender entonces que en este proceso van a surgir respuestas que se van a dar en el ser y no en la mente.
¿no? Y esto es simplemente, por eso la autoobservación, para descubrir esos puntos ciegos que se dan en nosotros, ¿no? Y que necesitamos identificar antes, ¿no? Yo actúo así siempre, ¿no? Cuando me pasa una reacción, ¿no? Yo estoy, ¿esto qué es? ¿No? Observando que siempre actúo en la reacción, siempre me pasa, me observo, después voy a ser capaz de identificar cuál es el fallo, a qué se debe. Claro, es que he cometido un error que no quiero que se den cuenta. Y esto es un condicionamiento mental, psíquico, asociado a una emoción que yo oculto para que no descubran que tengo tal vicio, ¿no? Y entonces, ya entiendo, cuando nosotros vemos esto, lo contemplamos, se da en este nivel del ser que decimos, y no en la mente. Y entonces así vamos con disciplina, con tiempo, con preparación, vamos a lograr realizar el objetivo del autodescubrimiento, ¿no? Para conocernos y realmente superar las dificultades que están simplemente para que nosotros crezcamos en oportunidades en realidad, ¿no? Entonces no estamos pasando de tiempo. Queríamos que se entendiera bien el proceso, ¿no? Y es un poquito largo, ¿no? La meditación nos da la oportunidad de la tranquilidad y la armonía también. Y desde el punto de vista de estudios, ¿no? De bioquímica, estudios bioquímicos, han visto, ¿no? Que hay determinadas enzimas que se producen en nosotros en estos estados meditativos, ¿no? Una concretamente es la telomerasa. Y ahí sirve para proporcionarnos bienestar, para la salud celular, ¿no? Y entonces se logran unos beneficios, ¿no? La meditación nos da una serie de ganancias, de beneficios, que es la habilidad del cerebro de reestructurarse, de cambiar de estructuras, creando, ¿no? Algunas cortezas cerebrales, etc., ¿no? Y que por la propiedad de la neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Nos permite entonces ir controlando el flujo y reflujo de los pensamientos, de sentimientos, de la proyección del cerebro a través de la mente. Y esto nos va a dar entonces estas cuestiones, ¿no? de armonía, de tranquilidad, ¿no? También meditar mejora la respiración, la presión sanguínea, nos mejoraba en la disminución del proceso de envejecimiento con la telomerasa, con los telómeros, ¿no? Que decíamos. Y esto mejora la toma de decisión, la memoria, ¿no? Hay mayor atención, como decíamos, y disminuye estados de ansiedad, porque tienen que ver más con tensiones musculares, con dolores, etc., ¿no? Entonces nos da a la misma vez la posibilidad de ahorrar dinero, ¿no? Porque no necesitamos ir a fisioterapeutas, las mujeres, yo y ya los hombres, quizás más todavía, ¿no? También se ahorran el dinero en la cirugía plástica, hoy mucho de una cirugía plástica, no, porque el estado sensible genera esta enzima, ¿no? La telomerasa, y esto rejuvenece, activa, ¿no? Esta enzima en nosotros activa el proceso de rejuvenecimiento, ¿no? Entonces tenemos la piel más tersa, con más agua, etc., ¿no? Entonces es un beneficio constante, ¿no? Tenemos 4 modalidades básicas que hemos traído de poder hacer la meditación. Una es la meditación guiada, que hemos hablado un poco, ¿no? Es esa inducción a través de... hay una moda, ¿no? También en esto, hay muchos DVDs o CDs que tienen un nombre ahí que te está narrando una historia, ¿no? Que estás así, estás asado, y te induce una serie de imágenes, ¿no? De emociones, pues es la meditación guiada, ¿no? Que sería una posibilidad, ¿no? Meditación en movimiento, también, yo lo diría, ¿no? La meditación en movimiento, ¿esto cómo puede ser? ¿No? Pues el Qigong, el Tai Chi, ¿no? Cualquier otro de estos artes, ¿no? En realidad, este movimiento, ¿no? Grácil, armonioso, a la misma vez es consciente de todo, de la respiración, del movimiento que hace, de la cadera, del paso, es consciente de la emoción, no dirige a través del pensamiento, de la mente, esos flujos, ¿no? Esas energías que va a generar. Entonces es fantástico, ¿no? Es un trabajo que te da, lo conocemos un poco, ¿no? Algunos, y te da esta posibilidad, ¿no? De bienestar, de paz,
de tranquilidad, de armonía, ¿no? La meditación sensorial es un poco lo que hemos hecho antes, ¿no? De tomar conciencia del cuerpo, ¿no? De los sonidos, de la sensación, de lo que pasa, ¿no? Alrededor, ¿no? Ponemos a esta chica porque va paseando por ahí por la naturaleza, ¿no? Oyendo los sonidos de la naturaleza, los pájaros, ¿no? Respirando, no siendo consciente de todas las sensaciones que tiene el cuerpo. No somos conscientes, vamos igual, ¿no? De hecho, no sabemos ni respirar, ¿no? Y muchas de las tensiones que tenemos son producto de la mala respiración, igualmente. Entonces, esta meditación, ¿no? Es una forma también que nos lleva, ¿no? Hay una experiencia que, bueno, no nos da tiempo, ¿no? Porque ya llevamos mucho tiempo. Y otra forma, la meditación consciente. Esta pareja la hemos puesto ahí porque en realidad vemos, ¿no? Cómo está, sobre todo el caballero ahí, ¿no? Está consciente del paso, del andar, ¿no? Refleja la atención a lo que tiene. En este sentido puede ser consciente de los pensamientos, estar atento a los pensamientos que tenemos y decidir qué pensar, y esto es un paso más, ¿no? Pero lo que se puede ver ahí, ¿no? La meditación consciente es estar presente en nuestra acción consciente, solamente, ¿no? Y tiene que tener una característica, una clave primordial. No tiene que haber ningún propósito, que nosotros empezamos a... Esta es la mente, ¿no? Calculadora, tiene que ver el futuro, ¿no? Tenemos que ver, controlar todo, tal, ¿no? No tiene que haber eso. Es simplemente estar presente, ¿no? En nuestro ser consciente, y tiene que estar libre de propósito y también de desapego. No puede estar el apego, apegarnos a nosotros mismos simplemente, ¿no? Tenemos que dejar de ser lo que no somos. Los pensamientos y emociones que tenemos no somos nosotros, y esto hay que saberlo. Si nosotros pensamos que somos lo que pensamos, mal vamos. Vamos haciendo el camino a la inversa, como hemos dicho. Entonces, aquí habría muchas modalidades, ¿no? Podemos caminar cuando estemos enojados, porque así vamos en esta marcha, ¿no? Vamos descargando las energías, ¿no? Aprovechamos el movimiento. La meditación caminando, ¿no? La meditación caminando es caminar simplemente caminando. Caminar sin intención de nada, ¿no? ¿Quién camina? Vamos caminando y vamos con los casquitos, oyendo música, ¿no? O si no la tenemos, da igual, vamos andando, el pensamiento por un lado, la emoción por otra, el cuerpo por otro, y llegamos a casa agotados, ¿no? Esto no es meditar, ¿no? Y andando se puede lograr igualmente esa meditación, ¿no? Caminar es tener simplemente una intención, ¿no? Estar centrado en esa acción que hacemos. Entonces caminar, ser consciente del cuerpo, ¿no? Un paso, otro, uno, dos, sentir los pies, ¿no? Simplemente respirar, control de la respiración, control del movimiento, la mirada al frente, y sentir eso, y estar atento a eso, simplemente, sin ninguna intención. No hacemos otra cosa, ¿no? Respiración, inhalar, exhalar, sentir el aire, cómo entra en los pulmones, cómo sale, cualquier concentración de esa también, ¿no? O como hemos dicho a nivel sensorial, ¿no? Estar atento a la vegetación, a la naturaleza, a los sonidos, ¿no? Al olor, y llenarse de eso. Esto sería meditar igualmente, ¿no? Y llegamos entonces, después de la caminata, llenos, ¿no? Y ricos de esta experiencia, ¿no? De esta vivencia, ¿no? Como estas dos personas que van por ahí caminando tan felices, ¿no? Esto es. Entonces, hay una meditación que no se le pasa a los espiritistas, ¿no? Que es la oración. Pero la oración involucra, ¿no? Esta totalidad de nuestro ser, como decimos. Entonces, estamos en el problema de la oración, en realidad, cómo se debería de orar y todo eso, ¿no? Bueno, es recogerse en silencio interior y vibrar. Dejar espacio, silencio interior en nosotros para, en realidad, establecer esta sintonía con lo alto. Y ahí es donde vamos a tener entonces ese contacto, el intercambio de energías, ¿no? Que nos van a fortalecer, y valor moral que vamos a alcanzar, que van a surgir también una serie de ideas que pueden ser
positivas, beneficiosas para nosotros y sobre todo siendo conscientes, en el caso de que utilicemos la palabra, de cada palabra que decimos, ¿no? Siendo conscientes, tiene un propósito, es intencional, ¿no? Y ahí nos vamos a llenar en realidad del amor del Padre, ¿no? La oración entonces es un alimento del alma y nos conecta siempre que nosotros establezcamos esa unidad en nosotros. Si no, pues será igual que cualquier acción que hagamos, ¿no? Estará descontrolada. Entonces, la vida es un acto de oración permanente si sabemos vivir bien, como decíamos, vivir con amor, ¿no? Y eso es una oración entonces que se eleva al Padre, ¿no? Y hay que entender entonces ese acto de orar, que es algo singular, ¿no? Exclusivo además de cada uno de nosotros también, ¿no? Y es simplemente dedicar 5 minutos para la persona más importante que existe, que somos nosotros. Nosotros, no hay nadie más importante. Si yo no logro mi equilibrio, ¿cómo voy a mostrarme en el mundo? ¿Cómo voy a actuar? ¿Desde qué condición voy a presentarme? Entonces, dedicar esos 5 minutos en realidad para que se logre o logremos que se manifieste nuestro espíritu, el ser, porque nosotros lo ahogamos constantemente. Y ahí el problema cuando decimos, ¿no?, de la conciencia, ¿no? Está escrita la ley de Dios de la conciencia, ¿por qué no sabemos guiarnos? Es por esto, porque se presenta, se manifiesta siempre el ego, y el ego acapara todo, y llena, y él es el único, y anula a todos. Y el ego es el no ser. Entonces dejar este momento para que el espíritu tenga la oportunidad de salir, de presentarse en realidad con sus experiencias, con su riqueza. Entonces meditar es despertar, estar presente aquí y ahora, ser presente constantemente, ¿no? Y recibir esta información para utilizarla como una herramienta útil para nuestro propio proceso de autoconocimiento, como hemos dicho al principio. No solo se da a través de la palabra, es en el buen vivir, ¿no? Y al final una idea sola, ¿no? Que meditar es ser integrado con Dios. Esta manera solamente se hace si logramos ser uno con nosotros mismos, ¿no? Que tenemos esta misma necesidad, como hemos visto, y ser un acto de oración mismo. Si logramos hacer eso, entonces logramos el objetivo de la meditación, ¿no? Y vamos a hacer una meditación. Es ya 1h25, ¿no? Pero 5 minutos más, ¿no? Vamos a hacer una meditación entonces guiada, ¿no? Teníamos el propósito, ¿no?, de estar un poco en contacto con la respiración, ¿no?, a través de lo que significaría la meditación en el acto de pararse completamente, de no moverse, de no pensar nada y tratar de identificar eso, ¿no?, y ver lo complejo que es. Pero se puede aunar, ¿no? Entonces, vamos a relajarnos por un momento, ¿no? Vamos a situarnos bien en la silla. Podemos cerrar los ojos, quien quiera, es mejor, ¿no?, para sentir, porque de lo que se trata es de hacer presente, ¿no?, sentir ahora, entrar en contacto con nosotros mismos, con nuestras sensaciones, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con la respiración. Inhalar por la nariz tranquilamente, retener el aire unos segundos y expulsar tranquilamente. Otra vez, inhalar, retener, expulsar tranquilamente. Otra vez, inhalar, cada uno a su ritmo, expulsar. Vamos a llevar la atención al centro del pecho ahora, al núcleo
de los sentimientos. Sentir esa zona, sentir el pecho. Ver a través de ese sentimiento lo que nos produce. Nos puede producir un calor, un cosquilleo, una sensación. Tomar conciencia de ello y seguimos con la respiración tranquilamente. Ahora vamos a visualizar una montaña imponente, y automáticamente nos vamos a transportar allí, nos vamos a visualizar encima de la montaña y vamos a sentir la sensación de estar ahí, encima de la montaña, en lo alto, teniendo todo la tierra a nuestro alrededor. Y vamos a sentir una sensación que invade todo nuestro ser, de estar ahí, en lo más alto, viendo todo a nuestros pies, sintiendo la brisa que nos da. Es un atardecer y hay múltiples colores. Aún destellan los rayos de luz del sol y generan colores amables que nos dan tranquilidad, que nos infunden paz. Estamos ahí en lo más alto de la montaña, viendo todo el paisaje a nuestro alrededor, sintiendo el aire puro como nos entra en los pulmones, ensanchan nuestros pulmones, exhalamos y nos dan vida, ese oxígeno puro. Inhalar ese oxígeno puro, aguantar unos segundos, exhalar, nos induce a un estado de calma interior, de bienestar completo. Y ahora vamos a mirar hacia el cielo. Está anocheciendo ya, empiezan a surgir las estrellas. ¡Qué belleza! Toda esa abundancia del amor de Dios que se expresa en el refulgir de las estrellas. Cuánta serenidad nos induce ese cielo estrellado a observar, la tranquilidad que nos ofrece en el anochecer. Están los sonidos de la naturaleza. Y ahora vamos a fijar la mirada en una estrella en particular que sobresale de las demás con un brillo mayor. Su brillo es más fuerte que todas las demás. Y vamos a ver cómo esa estrella se aproxima a nosotros lentamente y va aumentando de tamaño. Se acerca a nosotros, el brillo cada vez es mayor y llega casi a nosotros, corporizándose, adquiriendo una forma humana. Observar. Es Jesús. Miramos su rostro, miramos sus ojos, su nariz recta, sus pómulos suaves, sus cabellos sobre los hombros, su mirada penetrante, su frente alta, y extiende las manos hacia nosotros con una sonrisa, como diciéndonos que le demos aquello que más nos preocupa, aquello que más nos pesa.
un deseo, pero un deseo noble que mide nuestro crecimiento espiritual. Expongámosles nuestro problema, nuestro dolor, dejamos que salga y Él lo acoge con cariño. Lo acoge y nos hace un gesto como que se va a cumplir nuestro deseo. Inhalar tranquilamente la paz que nos infunde. Nos impresiona la armonía, la serenidad que presenta. Y ahora se va a ir hacia nosotros, desintegrándose en luz y atravesándonos esa luz en nuestro cuerpo, dejándonos la impresión de sus rayos de luz que se marchan a través de nosotros. Y esa luz nos llena de amor, de paz, de felicidad, de armonía. Sintamos ese instante, ese momento. Nuestro ser está en un gozo interior que se refleja en nuestro propio rostro con una sonrisa suave, al sentirnos plenos, al sentir esta luz, esta armonía en nuestro ser, recrearse en esa sensación, sentirla, está aquí ahora. Y vamos a dar muchas gracias al Señor por esta luz que sana nuestros espíritus. Gracias por el amor que infunde, sustentándonos a todos, a la vida. Y damos gracias por esta vida. Inhalar, retener, expulsar el alma. Y con esa sensación de paz, de plenitud, de sentir la plenitud sublime de Jesús en nosotros, vamos a abrir los ojos tranquilamente. Volvemos a la objetividad del cuerpo. Y confiamos. ¿Sentís bien? ¿Habéis sentido la plenitud, esa sensación de plenitud? Ese instante es la meditación. Y ese instante lo podemos buscar a cada momento, en cualquier lugar. Pararse un momento y hacer un registro, entrar dentro, sentir, quitar la mente condicionada, buscar el ser, la conciencia, traer aquí presente, ya sentir el cuerpo, respirar. Y esta misma sensación que se puede guardar en un cuadro y con la práctica, estar constante en nuestra vida, y en el momento que necesitemos recordarla y automáticamente se va a establecer en nosotros igualmente. ¿No? Estoy meditando. Gracias. Gracias.